Hola chicos, para el vídeo de la planta del mes de agosto de 2025 os traigo uno de los tipos de menta más conocidos y consumidos de la península ibérica. Se trata del poleo, poleo menta o menta poleo. Bueno, el poleo es una planta de origen mediterráneo. Sí crece en estado silvestre pues por toda la cuenca mediterránea, por todos los países del Mediterráneo. Es una planta que se ha utilizado desde tiempos romanos. Los romanos ya mandaban cultivar campos de ciertas plantas que se utilizaban pues como medicina, y una de ellas era el poleo. Eso lo que nos dice es que ya en la época del Imperio Romano se tomaban probablemente su tacita de infusión de poleo cuando les dolía el estómago. Y es que precisamente el poleo es un tipo de menta que en etnobotánica a nivel curativo se ha usado y se usa sobre todo para los problemas digestivos, es decir, cuando te duele el estómago, si tienes gases, si tienes malestar estomacal, si hay cólicos, pero no solamente si hay problemas, sino que hay gente que se toma su tacita de infusión de poleo, por ejemplo, después de las comidas, pues como un tónico estomacal por si acaso, ¿no? Para que les ayude a hacer la digestión mejor. Pero el poleo también se ha utilizado para otras cosas, como ocurre, por ejemplo, con muchas plantas para curar las infecciones de garganta y para muchas cosas más. A nivel culinario, bueno, quizás a algunos os pueda parecer raro que el poleo se utilice a nivel culinario, pero estamos en la provincia de Huelva y debo decir que uno de los platos típicos tradicionales de la provincia de Huelva son las habas enzapatadas. Tremendo error, perdonadme por favor, porque no son habas enzapatadas, son habas enzapatás. Pero sí que quiero deciros que llevo tanto tiempo grabando vídeos y comunicando desde 2009 que una cambia el chip y habla en castellano en cuanto que enciende el botón de la cámara, y entonces lo he dicho en castellano, pero no son habas enzapatadas, son habas enzapatás. Que llevan poleo precisamente, uno de esos ingredientes es el poleo, pero a nivel de otros usos de etnobotánica el poleo se ha utilizado mucho por su aroma. De hecho hay un refrán que dice: date a deseo y olerás a poleo. Déjate ver todo el rato y olerás a caca de gato. En realidad este refrán quiere decir que si te gusta a alguien, pues que seas esquiva y entonces pues maravillarás o gustarás a esa persona, y que si te dejas ver todo el rato, pues que no te querrá ver ni pintura y no te hará caso. Pero es curioso que en referencia a que le gustarás a esa persona nos hable del olor a poleo, y es que es una planta aromática que huele muy bien. Bueno, como siempre deciros que si me estáis viendo en formato vertical en redes, esto es solo el pequeño resumen que hago al principio del vídeo y que os dejo en redes, pero que el vídeo completo en formato vertical, donde están todas esas cosas que luego me decís en comentarios: no has hablado de esto, no has hablado por ejemplo del tema de la pulegona, no has hablado de multitud de cosas de la planta. Esas cosas están en el vídeo en mi canal de YouTube, El Cuaderno de Campo, que es en formato horizontal, donde hay montones de imágenes de la planta y donde os voy a contar una descripción más extensa y muchas curiosidades y usos de esta planta. Así que ya sabéis, si queréis verlo, corriendo al canal de YouTube. Pero si ya estáis en YouTube, ahora ya vamos a ver todas esas características y todas esas curiosidades de la planta. ¿Vamos allá? Ahora vamos a ver algunas de las características del poleo. Comenzaremos por sus nombres. Su nombre latino es Menta pulegium. Y entre los nombres comunes tenemos poleo, poleomenta o menta poleo. En inglés se llama pennyroyal. El poleo pertenece a la familia de las Lamiaceae o Lamiaceas, que son las labiadas. Crece en márgenes de arroyos y ríos, en lugares encharcados, cerca de albercas y pozos para regar. Como a otras mentas, les gusta el terreno húmedo. También le gustan los lugares soleados. Es una planta originaria de la zona mediterránea. Florece de mayo a octubre. Eso depende de si estamos en una zona más al sur, que florece antes, o más al norte, que florece después. Las partes que utilizamos, bueno, en la fitoterapia se suele decir que se utilizan solo las humedades floridas o las partes aéreas, pero personalmente os digo que en lo que sería el herbalismo y entre las personas de campo
se utiliza toda la planta menos la raíz. Es decir, yo llevo viendo desde que nací y tengo 42 años a mi padre cultivar y recoger poleo y llenar botes, y él utiliza toda la planta. En el campo se utiliza toda la planta menos la raíz. Pero en fitoterapia siempre vais a ver que os recomiendan pues las partes aéreas, la flor y las hojas, así que son más jóvenes. ¿De dónde vienen los nombres del poleo? Bueno, menta proviene del latín minta, nombre que se daba a una ninfa amante del dios Plutón, asociada al río Cocito, que fue transformada en planta por Proserpina, y existe la posibilidad de que le pusieran ese nombre al poleo, pues porque, como veis, esa ninfa estaba asociada a un río y el poleo crece en márgenes de ríos y de arroyos. Pulegium viene del latín pulex, que significa pulga, ya que, como pasa con otras plantas aromáticas, el poleo se utilizaba para repeler los insectos. En este caso, los romanos usaban el poleo para repeler las pulgas. Poleo simplemente proviene de pulegium. Veamos algunas características para reconocer el poleo. Se trata de una planta herbácea, perenne, de porte pequeño, no muy alta, de 30 a 50 centímetros. Sus tallos son finos y de sección cuadrangular, más leñosos en la base y muy ramificados. Sus hojas son pequeñas, ovaladas y opuestas. De hecho, el poleo es un tipo de menta, como podéis haberos dado cuenta, porque es Mentha pulegium, y es el tipo de menta con la hojita más pequeña. Sus hojas son pequeñitas, de 1 centímetro a 1,5 o así. Las hojas son de un color verde ligeramente oscuro. Las flores tienen forma de espiga, donde crecen en fila a lo largo del tallo con forma de pompones, que pueden ser de color blanco, rosado o lila. Muy a menudo, yo que cultivo poleo, que siempre tengo poleo, las he visto pues o blancas, que en este vídeo vais a ver muchas que son blancas, o de color lila, pero también hay algunas que son de tono rosado. Toda la planta es aromática y tiene un olor a menta muy reconocible, y también sabe a menta, no solo si la tomáis en infusión, sino también si masticáis las hojas. Ahora vamos a ver sus usos en fitoterapia. El poleo es tónico, aperitivo, digestivo, carminativo, colagogo, espasmolítico, expectorante, diurético, antiséptico, cicatrizante, emenogogo y mucho más. Pero, como siempre, desgranemos un poco todo esto que os acabo de decir. ¿Qué significa todo esto? Como todas las mentas, tradicionalmente el poleo se ha usado para todo tipo de problemas digestivos, para aliviar el malestar y dolor de estómago, para aliviar los cólicos, para los espasmos gastrointestinales, para expulsar los gases, pero también para abrir el apetito. Además, es una planta que se ha usado para tratar las infecciones de garganta, para expectorar la mucosidad, desinfectar la garganta y bajar la fiebre. También se ha usado en infusiones para la menstruación, ya que calma los espasmos musculares y es emenagoga, favorece el sangrado durante la menstruación. De hecho, antiguamente, si seguimos por ese camino de que es emenagoga, cuando las mujeres tenían un bebé, y también los animales, se utilizaba para ayudar a expulsar la placenta y para desinfectar a la mujer por dentro. Para eso se utilizaba el poleo. A nivel tópico, se ha usado para curar y desinfectar muchos problemas de la piel, como cortes, heridas, picaduras de insectos, etc. Bueno, ¿y cómo administramos el poleo en fitoterapia? Pues normalmente se administra en infusión. En usos externos también se utiliza el aceite esencial diluido en aceite base, pero por favor, es muy peligroso tomar aceite esencial de poleo por vía interna porque puede ser muy tóxico, así que si veis algo así por ahí, por favor, no, precaución. Mejor, si vais a usar aceite esencial, que sea pues para problemas de la piel, para tratar algo que tenga que ver con el exterior del cuerpo. ¿Y qué hay de las contraindicaciones y precauciones? Bueno, por lo general no tiene muchos efectos secundarios a dosis normales, es decir, que os tomáis vuestra tacita con una cucharadita de poleo
después de comer o cuando tenéis alguna molestia, no hay problema. Sí que es verdad que al ser una planta hemenagoga hay que tener precaución y no tomarla durante el embarazo o si estamos buscando tener un bebé. De hecho, en la antigüedad era una de esas plantas que se utilizaba en mezclas junto a otras plantas para, no quiero decir aquí la palabra en YouTube por si acaso se enfada, pero una de esas plantas que se utilizaban cuando una mujer quería dejar de estar embarazada. Se utilizaba el poleo en esas mezclas. Por otra parte está el tema de la pulegona. Hay un debate acalorado respecto a esto. El poleo contiene un aceite esencial llamado pulegona, entre otros, que a grandes cantidades puede resultar hepatotóxico, así que se recomienda no abusar. Sin embargo, 1. La gente del campo siempre ha tomado poleo, se planta en casi todos los huertos españoles y no pasa nada. Y 2. La venden en supermercados y en este país la toman millones de personas y no pasa nada. Está muy bien que estudiemos las plantas y veamos lo que puede ser peligroso, pero la pulegona es peligrosa si se toma en grandes cantidades. Ahora bien, la pulegona es mucho más peligrosa si se consume el poleo en aceite esencial. Pero en infusión, que es como la tomamos habitualmente, no suele haber problema. A ver, yo quiero deciros una cosa, porque claro, yo vengo de gente del campo y yo he visto a mi padre siempre, como os he dicho, plantar, recoger poleo, llenar botes, algunas veces mezclados con otras plantas que le gustan a él, y tomarla, y mi padre tiene 90 años y no tiene ningún problema en el hígado. Entonces, claro, las cosas normalmente con moderación, sin pasarse, pues no tienen por qué ser malas y más pues una planta que se ha tomado toda la vida en infusión. Lo que sí se recomienda es que no la tomen personas con problemas de hígado, porque entonces sí que podría hacerles daño porque ya de por sí su hígado tiene problemas, está dañado y tal. Bueno, cambiando de tema, hablemos de los usos culinarios. Es posible que en otros vídeos que veáis en redes no os hablen tanto del uso culinario del poleo, pero es que yo he nacido y vivo en la provincia de Huelva. ¿Qué pasa? Pues que en Huelva hay una receta tradicional de comida que son las habas enzapatadas. Así que aquí es muy habitual el uso del poleo en esta receta. Las habas enzapatadas pues son habas que se cuecen con poleo, con ajo, con limón, algunos también le echan cilantro y pues aquí es súper tradicional. Así que pues lo que puedo deciros el uso culinario es que en Huelva se utiliza en las habas enzapatadas. Pero también hay otras recetas en la península. El poleo puede añadirse a los guisos de caracoles y cabrillas. También hay gente que lo añade a las patatas guisadas, porque, a ver, o a las sopas, igual que se añade hierbabuena. Esto también es una cuestión de gusto. Para mí, la sopa que se hace con el caldo del puchero, que aquí lo llamamos puchero, a mí no me gusta con hierbabuena, pero hay gente que sí, entonces el poleo también se puede añadir a la sopa del puchero si os gusta. ¿Qué más cosas? Bueno, en cocina ya más moderna, no tan tradicional, el poleo se usa en repostería, como se hace con otros tipos de menta, en tartas, en helados, sorbetes, todo esto. Y una vez más, como os he dicho en tantos libros sobre plantas aromáticas y plantas silvestres, el poleo es uno de los ingredientes de dos licores tradicionales de la península. Por una parte, del risol, que es un licor de hierbas que se hace en Jaén, y por otra parte, la ratafía, que es un licor de hierbas que se hace en Cataluña, pues el poleo es ingrediente muchas veces de estos licores. En cuanto a otros usos de etnobotánica, bueno, los romanos usaban el poleo para ahuyentar a los insectos, las pulgas, las moscas, los mosquitos, etc., por su olor. Para ello, o bien colgaban el poleo en forma de ramos en los dormitorios, las estancias, los establos, o hacían sahumerios de poleo para fumigar las casas. También, por ejemplo, el poleo, si hay mosquitos y tal y os molestan, se puede poner en la almohada para que los mosquitos no se acerquen a vosotros.
Por otra parte, el poleo también es una planta que se ha utilizado en las casas para ponerlo en ramos, en jarrones, como un ambientador natural, para que oliera bien la casa. La verdad es que el uso principal de etnobotánica del poleo, además del curativo, ha sido siempre el aromático. De hecho, hay un refrán que dice: date a deseo y olerás a poleo, date ver todo el rato y olerás a caca de gato. Este refrán significa que te hagas de rogar y entonces pues serás una maravilla para esa persona, o que si te pasas todo el rato por delante de la persona que te gusta, pues no te va a querer ni en pintura. Pero lo interesante es que y olerás a poleo, pues porque el poleo se ha considerado una planta aromática que huele muy bien. Así que podemos ver que se utilizaba para eso, para plantarla también en casas, en huertos. Se planta en muchísimos huertos de este país porque huele muy bien. Y bueno, esto es todo lo que tenía que contaros sobre el poleo por hoy. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya interesado, que hayáis aprendido algo nuevo o que por lo menos os haya resultado curioso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte final del vídeo. Y bueno, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!